2022, Koinonía en la Roca. Estamos en la plataforma Zoom y en las otras redes sociales de nuestra iglesia. Les habla Milton Díaz y estamos en nuestro estudio de apologética, defensa del Evangelio. Hoy nos toca un nuevo capítulo. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo relacionado a las preguntas acerca de Jesucristo. Yo les recomiendo que anoten. Hoy por temas de tiempo no vamos a poder leer todos los versículos que yo voy a citar, que yo voy a nombrar. Son bastantes. Entonces es muy bueno que ustedes puedan anotar o escuchar el audio nuevamente y luego buscarlos en su casa, en su Biblia, ¿no? Este estudio está basado en la siguiente bibliografía. 3 preguntas claves sobre Jesús. El autor es Murray Harris. Jesús el Mesías, un estudio de la vida de Cristo. El autor es Robert Stein. Los orígenes de Jesús, ensayo de Cristología. El autor es Javier Picasa. Apologética de Norman Geisler y Ron Brooks. Jesús es el Cristo, Leon Morris. Para leer una Cristología elemental de Ángel Calvo y Cristología del Nuevo Testamento de Oscar Cullmann. Les doy todos estos libros para que ustedes puedan buscarlos, para que ustedes puedan bajárselos o adquirirlos de alguna plataforma digital y puedan saber que este estudio que estamos haciendo domingo a domingo está basado en estos libros. Y es bueno también que los mencionemos para que sepamos de dónde estamos sacando la información y qué es lo que estamos hablando domingo tras domingo en este estudio. Dicho esto, comenzamos el estudio acerca de preguntas acerca de Jesucristo. Para comenzar, quiero nombrar a Thomas Paine. Ya lo hemos nombrado anteriormente en algunos otros capítulos que hemos estudiado, que fue uno de los pensadores estadounidenses más influyentes de su época y fue autor del libro El sentido común y la edad de la razón. Y dice Thomas Paine acerca de Jesucristo lo siguiente: no hay historia escrita de la época en que se diga que habría vivido Jesucristo, que aluda a la existencia de una persona u hombre. Es decir, hay una resistencia a aceptar que el personaje de Jesucristo como histórico haya sido real, ¿no? Hay mucha bibliografía, hay mucha historia y muchos historiadores en este caso que afirman que el personaje de Jesucristo no es histórico, no porque no haya existido, sino porque no hay fuentes. No hay fuentes. Ellos dicen que los evangelios no pueden ser una fuente histórica, dado que son libros religiosos y son parte de la Biblia, que es un libro religioso. Los historiadores tienen que tener historia, registro, ¿no? Entonces, hay que estudiar este tema y hay que ser capaces de tener fuentes de información, fuentes históricas, registros históricos para rebatir estas posturas. Y ese es el objetivo de este estudio, que nosotros como cristianos, como creyentes, podamos estudiar acerca de las fuentes históricas de nuestro Señor Jesucristo, no solo bíblicas, sino extra bíblicas. Otro pensador llamado Bertrand Russell, en su famoso ensayo ¿Por qué no soy cristiano?, escribe lo siguiente: históricamente es muy dudoso que Cristo haya existido. Y si en verdad existió, nada sabemos de él. Y en cuanto al carácter de Cristo, afirma lo siguiente: no puedo sentir que en materia de sabiduría o de virtud, Cristo esté a la misma altura de otras personas conocidas en la historia. Pienso que en estos aspectos debo poner a Buda y a Sócrates por encima de él. Imagínense, digamos, estos son los escritos de pensadores seculares, por supuesto, que inundan
con estos estudios, con estos libros acerca de la historicidad de Jesús. Un famoso historiador español que se llama Antonio Piñero. Ustedes pueden entrar al YouTube, hermanos, y yo les recomiendo que lo hagan. Entren al YouTube y busquen las disertaciones que hace Antonio Piñero. Antonio Piñero habla acerca de Jesús muchísimo, ¿no? Habla acerca de su resurrección, acerca de su muerte, acerca de su ascensión, acerca de absolutamente todo. Antonio Piñero es un historiador de mucho renombre en España y no solo en España, sino en el mundo. Y él habla acerca de la historia, él es historiador, por lo tanto habla acerca de la historicidad de Jesús y habla de quién fue Jesús. Él tiene su postura, por supuesto, no es creyente, pero es muy interesante y es muy importante que nosotros como cristianos escuchemos estas cosas. Yo les digo, anótense, es Antonio Piñero, busquen los estudios, las disertaciones, los debates, las enseñanzas, los libros que él tiene. Y yo, por tema de tiempo, no puedo detenerme en contarles todo lo que dice Antonio Piñero acerca de Jesús, pero sí les puedo nombrar algo, ¿no? En su libro, Los libros del Nuevo Testamento, Antonio Piñero dice lo siguiente: no existe hasta la fecha una edición del Nuevo Testamento meramente histórica, efectuada con criterios estrictamente académicos, no confesionales, sin ninguna tendencia religiosa previa. La correcta comprensión de textos escritos hace casi 2 milenios exige una labor explicativa basada en conocimientos literarios e históricos, no solo teológicos. Entonces, él es muy riguroso, ¿no? Y dice, nosotros los historiadores necesitamos registros, necesitamos fuentes, necesitamos cosas que no sean la Biblia, ¿no? Y les he dado el ejemplo el anterior jueves de la tumba de Jesús, del sepulcro de Jesús, cuando en Hechos 13:29 dice que las autoridades romanas son las que lo bajan y lo ponen en un sepulcro, y Mateo y otros evangelistas dicen otra cosa, ¿no? Entonces, justamente este personaje dice, bueno, un historiador, ¿qué puede hacer con estas dos fuentes? ¿Qué puede hacer un historiador con el registro de Mateo y con el registro de Lucas en Hechos 13:29? Pues lo único que puede hacer un historiador en este caso es apagar la luz e irse a su casa. Esa es la postura de Piñero y muchos historiadores, ¿no? Negando la suficiente prueba y contundencia histórica acerca de Jesús, ¿no? Entonces nosotros como cristianos necesitamos, hermanos, estudiar este tema en profundidad, necesitamos leer, necesitamos buscar estas cosas. Yo les estoy dando bibliografía, les estoy nombrando historiadores, les estoy nombrando personajes para que nosotros podamos estudiar, podamos escudriñar como los debería y podamos tener nuestra concepción y nuestro pensamiento mucho más completo. Porque los autores tratan de responder a preguntas continuamente formuladas en los medios acerca de la historicidad de los evangelios, ¿no? ¿Qué hay de cierto en los evangelios? ¿Qué de mito y qué de ficción hay en los evangelios, ¿no? Añadió mucho la iglesia primitiva de su cosecha a la tradición sobre Jesús de Nazaret, de modo que ésta quedó distorsionada. Por ejemplo, es una pregunta que se hace continuamente. ¿Qué opinan al respecto los historiadores? ¿Qué opinan los comentaristas? ¿Qué opinan los estudiosos de las diversas confesiones del cristianismo? Entonces, hermanos, esta mirada, al menos relativamente nueva, digamos, que tenemos sobre los libros del Nuevo Testamento, podría incluso conducirnos a un redescubrimiento de muchas obras, de muchos artículos, de muchos registros que vayamos nosotros encontrando en nuestro estudio, y no solamente en la parte, digamos, de libros, sino también en material audiovisual que está disponible, no solo en YouTube, sino en las redes, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos estudiando y anotando todas estas cosas. En este punto de la historicidad acerca de Jesús, la primera pregunta que se hace
los historiadores, o que se hacen los historiadores, es si realmente existió Jesús. Nosotros en este estudio, por supuesto que vamos a decir, pero claro que existió, ¿no? Pero para nosotros no hay duda de que existió, porque nosotros somos creyentes, somos cristianos, y esa pregunta para nosotros es inclusive irrelevante, ¿no? Pero para un historiador no es así. O sea, si tú eres historiador, tienes que decir sí o no. ¿Existió Jesús? Si tú dices que sí, debes ser capaz de probar históricamente que Jesús sí ha existido. Y no basta con que tú digas está en la Biblia, ¿no? O está en el Nuevo Testamento. Como historiador tienes que tener fuentes, tienes que tener registros, tienes que tener testigos, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta es muy fuerte dentro de la historia. ¿Existió Jesús? ¿El Jesús histórico es real? Y la historia, sepan hermanos, todavía no ha respondido esto. Para la historia esto es un misterio. Hay historiadores que dicen que sí y hay historiadores que dicen que no. ¿Cómo saber algo de su vida? ¿Cómo tener registros? ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Por qué debemos creer en él por sobre todos los demás? Estas son preguntas que nosotros como creyentes debemos ser capaces de entender y debemos ser capaces de responder. Si no tenemos respuestas positivas como cristianos a estas preguntas, las proclamas de verdad del cristianismo son nulas. Es así de grave esto. Si nosotros no tenemos respuestas positivas a estas preguntas que hacen los seculares y los incrédulos, las proclamas o verdades del cristianismo son nulas. Por lo tanto, en este capítulo vamos a estudiar la evidencia, por un lado, y la razón histórica de que Jesús no solo existió, sino que fue Dios encarnado. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de responder que Jesús no solo ha existido, sino que es Dios encarnado. No es cualquier personaje histórico, ¿no? Entonces, la tarea que tenemos como creyentes es fuerte. Es fuerte, es importante y tenemos que hacer esto. Entonces, el esquema de este argumento o de este razonamiento es como sigue. Uno, los documentos del Nuevo Testamento son evidencia histórica confiable. Ese es el punto de partida, hermanos. Ese es el punto de partida. Primer punto de partida del argumento lógico es que los documentos del Nuevo Testamento son evidencia histórica confiable. Segundo punto, la evidencia histórica del Nuevo Testamento muestra que Jesús afirmaba ser el Mesías. La evidencia histórica del Nuevo Testamento muestra que Jesús afirmaba ser Dios y confirmó esa proclama mediante señales prodigiosas que culminaron con su resurrección. Esto es evidencia histórica, hermanos. El punto número 2 es súper importante. 3. Por tanto, hay evidencia histórica confiable de que Jesucristo es Dios. Este va a ser el esquema de razonamiento en el cual nosotros nos vamos a mover y tenemos que probar históricamente, tenemos que probar con contundencia de que Jesucristo no solo fue un personaje histórico, sino que es Dios encarnado, es Jesucristo. Porque hay muchos historiadores que dicen, sí, ¿saben qué? Nosotros aceptamos que Jesús es histórico, sí, pero no es Jesucristo. Porque no hay historia suficiente que pruebe que Jesús es Dios encarnado. Es decir, es Jesús, sí, un carpintero, el hijo de un carpintero, etcétera, etcétera, que anduvo por Galilea, anduvo por Nazaret, etcétera, etcétera, pero la historia no puede concluir que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay base histórica confiable que diga que Jesús es además Dios. Y nosotros como historiadores no podemos aceptar la evidencia del Nuevo Testamento como base confiable. Entonces, ese es el problema. Entonces, esta es la razón, y así se los resumo, de por qué es importante estudiar la historia
las bases históricas, las fuentes históricas de Jesús. Entonces, antes de empezar a observar esta evidencia, hermanos, hay dos objeciones con las cuales nos vamos a encontrar. Hay dos objeciones en las cuales vamos a necesitar estudiar y resolver. La primera es que la evidencia histórica es relativa. Esta es la primera objeción, ¿no? La primera objeción que nos van a hacer es que la evidencia histórica es relativa y no puede proporcionar conocimiento objetivo acerca de los sucesos del pasado. Esa es la primera objeción que vamos a tener. Ahora, si objetivo significa absoluto, entonces tienen toda la razón, ¿no? Los relatos históricos deben ser siempre revisables y de hecho lo son. Todos los relatos históricos y la historia en sí misma siempre es revisable. Algunos dicen que los historiadores nunca registran lo que realmente ocurre. En el fondo, porque pueden ver el suceso solamente desde su propia perspectiva. Y en realidad, los historiadores registran un suceso o un hecho desde su punto de vista. Y en muchos casos, desde su conveniencia. Ahora, la misma afirmación, todo lo que se declare en la historia es relativo, ¿no? Todo lo que se declara en la historia es relativo, de ser verdadera, es en sí misma una afirmación relativa, ya que es una declaración sobre la historia. Entonces, si es relativa, no es objetivamente verdadera, sino apenas es una opinión subjetiva sobre estudios históricos. Ahora, llegados a este punto, tenemos lo siguiente. Si se declara que es objetivamente verdadera, encontramos que tales declaraciones anteriores contradicen las aseveraciones. Por lo tanto, la objetividad de la historia es entonces ineludible. Es así como podemos responder la primera objeción. ¿Por qué entonces los historiadores están revisando constantemente los libros de la historia si no piensan que puede aproximarse a la exactitud o a una objetividad ideal del 100%? Si la historia no es objetiva, ¿por qué estamos revisando continuamente todos los registros históricos? Esa es la primera objeción. La segunda objeción es la siguiente. La segunda objeción es que decimos repentinamente que el Nuevo Testamento es un documento histórico, no solo un libro religioso. Entonces, esa es otra objeción que nos hacen a los cristianos, ¿no? Nos dicen, no, pues, el Nuevo Testamento es un libro religioso y tú me vienes a decir que es un libro histórico. O sea, por fin, ¿el Nuevo Testamento es un libro religioso o es un libro histórico? Pero no puedes decir las dos cosas. Entonces, en este punto necesitamos responder de la misma manera con contundencia. Cierto, la Biblia es una fuente de conocimiento religioso y sería insensato esperar que un incrédulo acepte esto, ¿no es cierto? Lo que afirma que la Biblia es una fuente de conocimiento religioso y también histórico. Sin embargo, no puede objetarse que se acepte lo que dice la Biblia sobre hechos históricos. Pero tenemos que ser capaces de demostrar nosotros que el Nuevo Testamento es un libro histórico. O sea, aun cuando la Biblia tiene registros históricos, y de hecho tiene muchos registros históricos inequívocos, nosotros debemos ser capaces de probar que el Nuevo Testamento es también un registro histórico, que no solamente es un libro religioso, que no solamente es un libro de fuente de conocimiento divino, sino también que el Nuevo Testamento es un libro histórico. Ahora, ¿cómo podemos argumentar esto? Podemos argumentar esto de la siguiente manera. Punto número 1. Los registros evangélicos fueron escritos por testigos oculares en un lapso de unos 40 años, algunos dicen más, siguientes a los sucesos referidos.
Esto otorga credibilidad a sus relatos a la vez que asegura un razonable grado de exactitud. Ese, hermanos, es el punto número 1 y muy importante. ¿Cuál es el punto número 2? La Biblia no contiene un relato solo de esos hechos, sino al menos 4 que concuerdan en los hechos principales. Es decir, cuando uno está en el Nuevo Testamento y está leyendo un relato de un hecho, no solo tiene un relato de ese hecho, sino que uno puede ver al menos 4 o 3 o 4 relatos que concuerdan con ese hecho que yo estoy leyendo. Y esto ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? No solamente tienen una fuente, sino tienen otra fuente, pueden ver y cruzar, digamos, los relatos. Ese es el punto número 2. El punto número 3, ¿cuál es? Los relatos entregados en el Nuevo Testamento concuerdan con la evidencia de los historiadores judíos y seculares del primer y del segundo siglo de la era cristiana. Punto número 4. La Biblia ha probado ser notablemente exacta en lo que dice acerca del mundo antiguo y les voy a dar un ejemplo. Lucas nunca se equivoca cuando cita 32 países, 54 ciudades, 9 islas y varios gobernantes. Y lo hace con una precisión matemática. El historiador y evangelista Lucas cita 32 países, 54 ciudades, 9 islas y varios gobernantes. Y cuando tú comparas esta información con historia, con arqueología, con geografía secular, la exactitud es evidente. Así que, hermanos, no hay razón para que el Nuevo Testamento no sea aceptado como un documento histórico confiable, que nos entrega una valiosa información en cuanto a la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Llegados a este punto, lo que tenemos que hacer ahora es estudiar cuáles son las fuentes para refutar a los que nos dicen, no, Jesús es un personaje mítico. Jesús es un personaje no histórico porque no tiene fuentes y no podemos tomar la Biblia como un documento histórico o como una fuente histórica. Por eso es importante, hermanos, que en esta mañana hagamos un estudio de cuáles son las fuentes para probar que Jesús es histórico y para estudiar a Jesús. Después de establecer la metodología para estudiar la vida de Jesús, ¿no? Y tener una actitud abierta hacia este estudio, es importante que nosotros delimitemos y vayamos viendo cuáles son las fuentes que disponemos para este estudio. Las principales fuentes pueden dividirse en las siguientes categorías. Tenemos, por un lado, fuentes no cristianas, las cuales se subdividen en dos, en fuentes paganas y en fuentes judías. Y por otro lado tenemos las fuentes cristianas, que a su vez se dividen en dos. Las fuentes cristianas se dividen en fuentes bíblicas, por un lado, y en fuentes extra bíblicas. Repito una vez más. Las fuentes que vamos a estudiar son fuentes paganas, ¿no? Fuentes paganas, o sea, fuentes que no son bíblicas, que están por fuera, digamos, fuentes no cristianas en este caso, que son fuentes paganas y judías, ¿no? Por un lado tenemos las paganas y las judías, y por otro lado sí tenemos las fuentes cristianas, que también se dividen en dos, que serían bíblicas y extra bíblicas. Por lo tanto, tenemos 4 tipos de fuentes, ¿no? Paganas, judías, bíblicas, extra bíblicas. Tenemos 4 fuentes que estudiar para probar la historicidad de Jesús. Vamos a comenzar con las fuentes no cristianas, y entre las fuentes no cristianas, las primeras fuentes que tenemos
son las fuentes paganas. El término pagano o pagana se viene utilizando tradicionalmente para definir aquellas fuentes cuyo origen no es judío y tampoco es cristiano. Es decir, no tiene ninguna connotación moral y sirve simplemente para designar a aquellos autores griegos o romanos de la época que no formaban parte de la tradición judía ni de la tradición cristiana. A esto me refiero cuando digo pagano. El número de tales autores es escaso, es muy poco, o sea, hay muy pocos autores que han escrito, que tienen registro, que han dejado registro y en su mayor parte pertenecen a un periodo tardío, es decir, a un periodo posterior al cual se registraron los hechos. Ahora, esto que estoy diciendo no es de extrañar, puesto que no sería lógico, ¿no?, que autores con este trasfondo dieran demasiada importancia a una secta que estaban haciendo. Es decir, no es raro que no exista mucha información porque en esa época a los cristianos se los consideraba como una secta, y era una secta rara, ¿no? Eran personas así, los tildaban de locos, los tildaban de loquitos, ¿no? Porque para ellos era una secta que estaba fuera de lo común, era insignificante, y que a su fundador lo habían colgado, lo habían puesto en una cruz. Entonces, con el paso de los años, a medida que va creciendo el número de los creyentes, de los cristianos, y van teniendo cada vez más influencia en la sociedad, poco a poco se le va dando más atención a los cristianos. Pero eso es en un periodo más tardío o posterior. Entonces, de este modo, a comienzos del siglo II, algunos escritores paganos comienzan ya a referirse a los cristianos y comienzan a referirse a Jesús de Nazaret. Dicho esto, hermanos, las principales fuentes paganas de que disponemos en este momento para estudiar la vida de Jesús son pocas y voy a nombrar cuáles son. Plinio el Joven. Esa es una fuente importante. Plinio el Joven. Busquen, anoten. Tácito y Suetonio. Repito, Plinio el Joven, Tácito y Suetonio. Tenemos más fuentes, otras fuentes, pero de menor relevancia, como son Mara bar Serapión y Julio Africano, ¿no? Tenemos otras dos fuentes de menor relevancia, como son Mara bar Serapión y Julio Africano. Les voy a dar simplemente un ejemplo, o quizá dos, de todos estos 5 que acabo de nombrar. Por temas de tiempo, yo no puedo leer 5 ejemplos de relatos acerca de Jesús, pero ustedes pueden buscar información acerca de estos 5 o de estas 5 fuentes que les he nombrado. Yo les voy a, en esta mañana, dar un ejemplo de Plinio el Joven, ¿no? ¿Quién era Plinio el Joven? Plinio el Joven era gobernador de la provincia romana de Bitinia, ¿no? Y él escribió una carta al emperador, siendo gobernador de Bitinia. Plinio el Joven escribió una carta al emperador Trajano, y cuando escribe esta carta al emperador, le habla de un juicio que estaban haciendo a algunos cristianos cuando él era gobernador y que estaba bajo su jurisdicción. En esta carta, Plinio menciona que les dio oportunidad de retractarse de su fe, invocando a los dioses paganos de esa época, mostrando reverencia a la imagen del emperador y maldiciendo a Cristo. Y explica en esta carta que liberó a aquellos que lo hicieron. Sigue su relato aclarando que su razón para haber hecho lo anterior era que, según se le había informado, a los que son verdaderamente cristianos no puede forzárseles a hacer tales cosas. Es interesante lo que escribe Plinio el Joven. Dice, a los que son verdaderamente cristianos no se le puede forzar estas cosas, porque quiere decir que hubieron algunos cristianos que sí le hicieron caso, ¿no? Pero dice, los que son verdaderamente cristianos, no. Y continúa en su carta diciendo que ejecutó
a aquellos cristianos que se mantuvieron tercamente en sus convicciones, ¿no? Aquellos que no se doblaron, aquellos que no se inclinaron ante dioses paganos y que tuvo que ejecutarlos, exceptuando a los que eran ciudadanos romanos. Los que eran ciudadanos romanos no podían ser ejecutados así nomás. A estos últimos los envió a Roma, y ustedes esto que les estoy contando de Plinio el Joven lo pueden comparar con Hechos de los Apóstoles, capítulos 25 al 28. Obviamente no vamos a leer Hechos 25 al 28, pero yo les digo que ustedes lean Hechos 25 al 28 y comparen estas cosas con las que relata Plinio el Joven. Ahora, a partir de sus interrogatorios a los cristianos, Plinio se va enterando de que estos cristianos tenían el hábito de reunirse cierto día. Y dice, cierto día es el domingo, antes del alba, para cantar de manera alterna un himno a Cristo como si de un Dios se tratara. Y se juramentaban solemnemente entre ellos, no para cometer ningún acto inicuo, sino para no incurrir en ningún fraude, robo o adulterio, para nunca hablar falsamente, ni quedarse con fondos que se les hubieran encomendado cuando se les pidiera que los entregaran, ¿no? Entonces, él va haciendo un relato acerca de cuándo se juntaban, en qué día de la semana se juntaban y cómo eran estos creyentes, estos cristianos. Él va relatando de que no cometen fraude, de que no cometen robo, no cometen adulterio, no se quedan con plata que se les encomienda, etcétera, etcétera, como algo raro, porque en esa época esto era raro, ¿no? Lo normal era hacer esto. Y esto escribe en su carta al emperador Trajano. Y después de esto, acostumbraban a separarse para luego volver a encontrarse y compartir una comida sencilla e inocente, ¿no? Esto es lo que escribe Plinio el Joven y es un registro histórico. Está escrito por si acaso. Otro registro es el de Tácito. Tácito fue un historiador romano entre el 60 y el 120 después de Cristo que escribió una historia del Imperio Romano del periodo que va entre los años 14 al 68 después de Cristo. No se han encontrado la totalidad de los libros que forman sus anales, de Tácito estoy hablando, y lamentablemente uno de los periodos que no se han encontrado es precisamente el que comprende los años 29 al 32 después de Cristo. Con lo cual, falta la etapa más importante con respecto a la vida de Jesús. No obstante, lo que acabo de decir, Tácito menciona a Jesús cuando hace referencia al incendio de Roma. No nos olvidemos que el incendio de Roma ocurrió el año 64 después de Cristo, que tuvo lugar durante el reinado del emperador Nerón. Tácito afirma que para sofocar los rumores de que habían sido digamos, los propios romanos o el propio Nerón, quien había ordenado provocar aquel incendio que devastó la ciudad, el emperador echa la culpa a los cristianos y les persigue. Ahora, en el transcurso de una descripción del modo en que Nerón torturaba y asesinaba a los cristianos, Tácito escribe lo siguiente, y esto está entrecomillado. Cristo, el fundador de la secta, sufrió sentencia de muerte durante el reinado de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato y la perniciosa superstición fue controlada, aunque solo momentáneamente. Hermanos, lo que acabo de leer es súper importante. Acabo de leer un registro de Tácito, posterior al incendio de Roma en el año 64. Y dice, en comillas, lo que he leído, Cristo, el fundador de la secta, sufrió sentencia de muerte durante el reinado de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato, y la perniciosa superstición fue controlada, aunque solo momentáneamente. Acá como cristiano tienes una prueba
para mostrar la historicidad de Cristo. Tienes un testigo, tienes un registro, tienes más de un registro hablando de Cristo como personaje histórico que fue sentenciado a muerte durante el reinado de Tiberio, y no puedes aceptar por nadie que te diga que Jesús es un mito o que solamente está en los evangelios. Claro, si no sabes estas cosas, si nosotros no sabemos estas cosas, nos quedamos callados, pero tenemos que ir anotando estos registros, estos estudios para saber rebatir estos argumentos, ¿no? Volvió a surgir, entonces ya tenemos el de Plinio el Joven, tenemos el de Tácito y seguimos adelante. Volvió a surgir una vez más, y no solo en Judea, la cuna de la enfermedad, sino en la propia capital, donde todas las cosas horribles y vergonzosas del mundo se reúnen y encuentran sus defensores, dice Tácito. Entonces tenemos registros, hermanos, de estos personajes. Tenemos otro ejemplo que es Suetonio. Suetonio vivió alrededor del año 120 después de Cristo. El historiador romano Suetonio, que vivió del año 75 al 120 después de Cristo, compiló una serie de biografías de los primeros 12 emperadores, comenzando con el emperador Julio César. Y en la sección titulada Vidas de los 12 Césares, donde habla del emperador Claudio, Suetonio afirma lo siguiente: puesto que los judíos causaban constantes disturbios instigados por Cresto, dice Cresto en lugar de Cristo, les expulsó de Roma. La mayoría de los historiadores considera que Suetonio escribió mal el nombre del instigador y ha confundido el acontecimiento que describe. El nombre en cuestión no era Cresto, sino Cristo, y el tumulto no habría sido causado por Cristo directamente, sino por Jesucristo. Al parecer, durante el reinado de Claudio, un grupo de judíos, tanto cristianos como no cristianos, provocaron un desorden público a causa de la predicación del evangelio. Y este hecho es bueno que ustedes lo comparen con lo que está relatado en Hechos 13, del 49 al 51, y comparen con Hechos 14, del 19 al 20. Por temas de tiempo, yo voy a leer simplemente Hechos 13, del 49 al 51. Dice así: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Les dejo como tarea que lean Hechos 14, del 19 al 20. Si es así como hay que entender el relato de Suetonio, ¿no? Esto concordaría con lo que dice Lucas en Hechos 18, 2, que dice: y se encontró Pablo con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces, hermanos, las fuentes paganas sobre la vida de Jesús son pocas, sí, en número, y son pocas, además son de naturaleza secundaria, ¿no? Pero sí hay registros de Jesús, al menos en estas fuentes que yo les he ido nombrando. Y más que ofrecernos testigos presenciales, relatos o informes completos, estas fuentes nos brindan información procedente del contacto con cristianos, de la existencia de Jesús, de al menos 3 generaciones posteriores a los sucesos en sí. Por ello tienen más valor como fuentes para estudio de la iglesia primitiva que para investigar acerca de la vida de Jesús, porque ciertamente sí lo nombran a Jesús, pero hay pocos registros históricos de este estilo. En el caso de Tácito, estudiando a Tácito, sin embargo, la información respecto a la sentencia que se las he leído hace un momento
y a la ejecución de Jesús a manos de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio es muy importante y puede haberse basado en los registros oficiales de Roma, ¿no? Porque no creo que Tácito se haya basado en los evangelistas, ¿no? Donde llegaban despachos regulares con los registros de los sucesos importantes que iban sucediendo en las provincias romanas. Ahora bien, es posible que en uno de tales despachos hubiera llegado a Roma un registro del juicio y crucifixión de Jesús. Y esto se puede ver en la obra de Justino Mártir. Justino Mártir, en su obra Primera Apología, afirma que la crucifixión de Jesús está consignada en los registros oficiales romanos en un legajo que lleva por título Los Hechos de Pilato. Es decir, que hay un registro romano, un registro histórico en los registros romanos denominado Los Hechos de Pilato, donde está registrado todo esto que les he dicho. Y esto lo afirma Justino Mártir en su obra Primera Apología. Sin embargo, la naturaleza apócrifa de esta obra desaconseja que se conceda demasiada credibilidad a esta afirmación. Bueno, vamos a pasar ahora a estudiar fuentes judías. Hasta aquí hemos ido estudiando fuentes paganas. Ahora vamos a ver fuentes judías. Entre los autores judíos que tenemos o que disponemos, las dos fuentes principales de información respecto a la vida de Jesús, sin duda es Josefo, Flavio Josefo, ¿no? Y por otra tenemos los estudios rabínicos, ¿no? Vamos a nombrar dos en esta mañana, a Josefo y por otro lado los estudios rabínicos. Tenemos por un lado a Josefo. ¿Quién era Josefo? Josefo era judío, hijo de Matías, que nació en el año 37 después de Cristo en el seno de una familia sacerdotal. Josefo era un niño muy precoz, inteligente, estudió las doctrinas de las principales sectas judías y se hizo fariseo. Y durante la revuelta judía contra Roma, se le puso al frente de la defensa de Galilea, a pesar que él solo tenía 29 años. Josefo preparó las defensas y reclutó las tropas para un inevitable ataque romano y en el año 67 la única fortaleza judía que quedaba en Galilea era la de Jotapata, que cayó también tras un sitio de 47 días. Josefo consiguió huir de la ciudad escondiéndose en una cueva con otros 40 judíos. Siendo descubiertos, el grupo decidió que la salida más honrosa, dadas las circunstancias, era un suicidio colectivo. No obstante, Josefo y otro compañero consiguieron conservar la vida mediante un truco y ambos se entregaron a los romanos. Y tras la guerra, Josefo regresó a Roma con Tito, donde escribió varias obras. Una de las más conocidas es Las guerras de los judíos del año 77 después de Cristo y aún la más importante. Otra, Antigüedades de los judíos, que fue escrita el año 93 después de Cristo. También escribió La vida de Josefo, una defensa de su conducta durante esta revuelta que les he contado, y Contra Apio, donde se defiende la religión judía. En sus antigüedades hay dos importantes referencias a Jesús. La más importante y la más famosa se conoce como el Testimonium Flavianum, ¿ya? El Testimonium Flavianum. Por ese tiempo vivió Jesús, dice, estoy leyendo ahora el registro de Josefo. Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que puede llamársele hombre, puesto que realizó proezas sorprendentes y fue el maestro de quienes aceptan con agrado la verdad. Ganó para su causa a muchos de los judíos y también griegos. Era el Mesías. Cuando Pilatos, después de oírle por la acusación de hombre de las más altas posiciones entre nosotros, le condenó a ser crucificado.
Aquellos que primeramente le habían amado no dejaron de hacerlo. Al tercer día se les apareció vivo de nuevo, porque los profetas de Dios habían predicho estas y otras cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamados según su nombre, no ha desaparecido hasta hoy. A primera vista, este testimonio de Jesús es muy impresionante, ¿no? O sea, lo que les acabo de leer que escribió Josefo en Testimonium Flavianum es súper importante, ¿no? Porque les acabo de hacer un relato acerca de Jesús, de su crucifixión, de su condena, de su resurrección, etcétera, etcétera. Entonces, a primera vista, este testimonio de Jesús es muy impresionante. Sin embargo, cuando vamos reflexionando y vamos estudiando respecto a lo que escribió Josefo, surgen más preguntas o muchas otras preguntas. En toda esta monumental obra de Josefo, solo hay una mención más de Jesús, cuando habla acerca de Santiago. Entonces, el problema es que, si bien ha hecho este relato, en la obra de Josefo encontramos solo 2 relatos acerca de Jesús, y ese es el problema, ¿no? Que no hay mucha referencia acerca de Jesús, pero la escasa referencia de Jesús es tremenda, porque hace referencia a Jesús y hace referencia a su resurrección. Entonces, la segunda referencia se refiere cuando habla de Santiago, un poco antes de su martirio, que tuvo lugar en el año 62. Dice, poseído por este carácter, Anás, el sumo sacerdote, pensó que tenía una oportunidad, puesto que Festo estaba muerto y Albino todavía no había tomado posesión del cargo. Tanto Festo como Albino fueron gobernadores romanos. De modo que se puso de acuerdo con los jueces del Sanedrín y llevó delante de ellos a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y algunos otros. Lo que acabo de leer, hermanos, es la segunda referencia que hace Flavio Josefo acerca de Santiago como hermano de Jesús, y también hace una referencia secundaria de que él era el Cristo y algunos otros. Estas son las 2 referencias o los 2 registros históricos que tenemos de Josefo, en este caso, que es un historiador judío. Ahora, esta última referencia a Jesús plantea la pregunta de si alguien que primero ha afirmado positivamente que Jesús es el Mesías, puede ahora hablar de él llamándole simplemente Jesús, llamado el Cristo, ¿no? Entonces aquí hay como una disonancia. Y también se presentan otros problemas. De hecho, Orígenes nos informa que Josefo no era cristiano, ¿no? Orígenes, que es otro historiador, en su obra Contra Celso, ¿no? Escribe una obra contra Celso, nos dice que Josefo no era cristiano. Ahora, si esto es cierto, lo que escribe Orígenes, si es cierto, ¿dónde queda el supuesto testimonio de que Cristo era el Mesías y que resucitó de los muertos? O sea, ¿cuál es la validez histórica de lo que escribió Josefo de que Jesús era el Cristo, que era el Mesías y que resucitó de los muertos? Ese es un problema porque Orígenes nos dice que Josefo no era cristiano, ¿no? Y solamente encontramos 2 referencias de Josefo acerca de Jesús. Entonces, acá tenemos varios problemas, hermanos, pero siguen siendo fuentes. Es también muy significativo que los padres apostólicos no citaran el Testimonium Flavianum, no, de hecho no lo citan en sus obras de carácter apologético. Ahora, esto sería muy extraño si estos hubieran sabido que Josefo, este famoso historiador judío, había escrito una recomendación tan contundente de Jesús y una afirmación tan tremenda de su resurrección. El autor cristiano más temprano que se refiere al testimonio flaviano recién es Eusebio, y no lo hace sino hasta el siglo IV. La pregunta es, ¿por qué los autores cristianos o procristianos no respaldan, no toman este Testimonium Flavianum, sino recién hasta el siglo IV?
Ese es un problema que tenemos que estudiar, ¿no? Ahora, acá existen tres posibles posiciones respecto al Testimonium Flavianum. La primera es la de aceptar como válida, sin más, la autoría de Josefo y punto. De ser auténtica, tendríamos una referencia histórica de importancia capital procedente de un historiador judío del primer siglo. Sin embargo, pocos eruditos asumen este punto de vista. Una segunda alternativa que tenemos sería considerar el Testimonium Flavianum como una adición de un copista cristiano que habría puesto este testimonio de Jesús en la célebre obra de Josefo. En otras palabras, es como decir que un cristiano le ha metido pluma dentro de la pluma de Josefo, ¿no? Y la tercera alternativa sería considerar la forma actual y positiva del testimonio como la versión corregida de una afirmación negativa o neutral hecha con anterioridad por Josefo. Esa sería, digamos, la conclusión razonable del Testimonium Flavianum de Josefo, pero no deja de ser un registro, no deja de ser una fuente y además una fuente importante, que sería la de Flavio Josefo. Ahora me voy a referir a los escritos rabínicos como segunda fuente judía. El escrito rabínico, hermanos, más importante que tenemos es el Talmud. El Talmud consta de dos partes, la Mishnah y la Gemara. No sé si estoy leyendo bien, pero es Gemara o Gemara, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah es una recopilación de las tradiciones orales del judaísmo que circularon durante el periodo que va aproximadamente desde el año 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Y esto lo deben comparar con Marcos 7 del 1 al 13. Lo que acabo de decir tienen que comparar con Marcos 7, 1 al 13. Según la tradición, fueron compiladas en hebreo por el rabino Judá. Otras tradiciones que no aparecen en la Mishnah se van incorporando más adelante en una obra titulada Tosefta. Estas tradiciones dieron origen a varios comentarios sobre ellas recogidas en la Gemara y que se describieron en arameo. La Mishnah y la Gemara forman el Talmud. El Talmud contiene varias referencias a Jesús. La más famosa de estas referencias es la que se encuentra en el Tebe Sanedrín 43. Y dice lo siguiente: en la víspera de la Pascua, Yeshú fue colgado porque 40 días antes de su ejecución, un heraldo clamó: va a ser apedreado porque ha practicado la magia y ha llevado a Israel a la apostasía. Si alguien tiene algo que decir en su favor, que pase adelante y le defienda. Pero puesto que no se presentó ninguna prueba a su favor, fue colgado en la víspera de la Pascua. Ulla replicó: ¿crees que era alguien a quien podía defenderse? ¿Acaso no era uno de esos meshits o embaucadores, acerca de quien la Escritura dice: no lo perdonarás ni lo encubrirás? No obstante, en el caso de Yeshú fue distinto porque tenía contactos con el gobierno o la realeza, es decir, era influyente. Hasta aquí el registro de Jesús en el Talmud. Dice: nuestros rabinos enseñaron que Yeshú tuvo 5 discípulos: Matai, Nakai, Neser, Buni y Todá. Existen, hermanos, ciertos paralelismos entre esta tradición que acabo de leer del Talmud, la Mishnah, con los registros de los evangelios. No podemos decir que hay plena concordancia, pero sí hay ciertos paralelismos históricos que sí se pueden rescatar. Por ejemplo, no tuvo 5 discípulos, tuvo más, pero están algunos discípulos. Matai, por ejemplo, que podría ser Mateo; Nakai, que podría ser Nicodemo; Todá, que podría ser Tomás, etcétera, ¿no? Pero no hay un 100% de paralelismo. Sin embargo, la muerte de Jesús está perfectamente asociada a la Pascua
y tuvo lugar efectivamente durante la víspera de esta festividad. Y acá ustedes pueden comparar todo lo que acabo de decir con Juan 19:31. De manera indirecta, se da testimonio de sus milagros por medio de una afirmación de que había practicado la magia. Obviamente Jesús no practicaba la magia, pero esta gente escribe como que practicaba la magia, y ustedes pueden comparar esto con Marcos 3:22, donde los milagros de Jesús se atribuyen a una fuente demoníaca, obviamente por gente judía. Se le acusa de apostasía a pesar de que la pena por este delito era la lapidación, no era la crucifixión. Jesús no murió lapidado, sino murió colgado en una cruz. Hasta acá les he contado fuentes judías y fuentes paganas. Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes cristianas. Las fuentes cristianas son extrabíblicas y bíblicas. ¿Cuáles son las extrabíblicas? Es evidente que no todo lo que Jesús dijo o hizo ha quedado registrado en los 4 evangelios, ¿no es cierto? De hecho, Juan afirma explícitamente este punto. En Juan 21:25 dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran con detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Entonces, es probable que aún después de la redacción de los evangelios circularan en ese tiempo oralmente algunas tradiciones acerca de Jesús que más adelante se habrían puesto por escrito. Papías, por ejemplo, un padre de la iglesia primitiva, manifestó su interés por investigar alguna de estas tradiciones orales. Entonces, ¿a dónde podemos recurrir para encontrar las tradiciones? Las principales posibilidades que tenemos son, uno, los evangelios apócrifos. No se olviden que en este punto estamos hablando de fuentes extra bíblicas, extra canónicas. No estoy hablando de fuentes del canon. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Primero, los evangelios apócrifos. ¿Y cuáles son los evangelios apócrifos? En especial, el evangelio de Tomás. Varios hipotéticos manuscritos como el Q. Así se llamaba, hermanos, el Q, así una letra Q. Era un manuscrito famoso de esa época, el Q. El Evangelio secreto de Marcos es otro evangelio apócrifo, y el Evangelio de la Cruz. He citado 4. Vuelvo a repetir: Evangelio de Tomás, el Evangelio de Tomás, el Q, el Evangelio secreto de Marcos y el Evangelio de la Cruz. Estas son variantes textuales que vamos encontrando en varios manuscritos de los evangelios durante la mitad del siglo II, que comenzaron a aparecer una serie de obras llamadas evangelios apócrifos. Muchos de ellos reivindican falsamente una autoridad apostólica, y de hecho por eso no son parte del canon, y llevan títulos como el Evangelio de la infancia de Tomás, por decirles algo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de los 12 apóstoles. Respecto a su carácter, estas obras son muy distintas entre ellas y hay ortodoxas, semi-ortodoxas, heterodoxas y claramente algunas que son heréticas, ¿no? Algunas son heréticas, hablan barbaridades, hermanos. Por esto, todas estas fuentes son llamadas extrabíblicas, extracanónicas, pero siguen siendo fuentes. De algunas de ellas tenemos textos, algunas tenemos todo el texto completo y de otras solo tenemos algunos fragmentos. Y hay un tercer grupo del que solo tenemos constancia de que fueron escritas porque simplemente son mencionadas, pero no tenemos el texto completo. Es evidente que tales obras son de gran valor para la historicidad, para el estudio histórico de la Iglesia durante los siglos II, III y IV. Sin embargo, su utilidad como fuente para la investigación histórica de Jesús, para la vida de Jesús, es objeto de debate, porque no podemos estudiar la historia de Jesús basadas en evangelios apócrifos como cristianos. Sin embargo,
estos registros nos sirven para probar la historicidad de Jesús. Algunos escritos, como el Evangelio de la Verdad, que no es más que un tratado teológico gnóstico del siglo II, no tienen un valor real. Ahora, recientemente se han hecho algunas afirmaciones un tanto extravagantes respecto al valor histórico de tres hipotéticos documentos. El Q, que les he mencionado, el Evangelio de la Cruz y el Evangelio secreto de Marcos. O sea, aparte del Evangelio de Marcos, hay un Evangelio secreto de Marcos. Q es una hipotética reconstrucción de una fuente utilizada por Mateo y Lucas, que sería una compilación del material que aparece en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. La existencia de Q se basa en la idea de que Marcos fue el evangelio que se escribió primero y que Mateo y Lucas hicieron uso de Marcos para la redacción posterior de sus evangelios. Esto es algo que asumen la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento. Ahora, de ser cierta esta suposición, la pregunta es, ¿por qué hay tanto material en común en los dos evangelios, en estos dos evangelios, unos 235 versículos entre Mateo y Lucas que no aparecen en Marcos? Repito, ¿por qué hay 235 versículos en común entre Mateo y Lucas que no aparecen en Marcos? ¿De dónde procede todo este material? Estoy hablando como un historiador, ¿no? Porque en este momento todos en sus mentes están diciendo, pero es de inspiración del Espíritu Santo, pues todo es inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando estás en el papel de historiador, tienes que hacerte estas preguntas. ¿De dónde procede todo este material? Estrechamente relacionan todas estas preguntas con la cuestión de que si Marcos y Lucas se conocían o no se conocían. Y otra pregunta que surge es si fue Mateo quien utilizó el texto de Lucas para escribir su evangelio o fue Lucas el que utilizó el texto de Mateo para escribir su relato. Existen numerosas razones para concluir que Mateo y Lucas no se conocían entre sí, por ello estos evangelistas deben haber usado otra fuente común además de Marcos. Probablemente la designación Q procede de la primera letra del término alemán Quelle, que significa fuente. Esto es lo que creen la mayoría de los eruditos e historiadores de esa época del Nuevo Testamento, de esta época del Nuevo Testamento. Ahora, el balance de este análisis de las fuentes cristianas no canónicas acaba siendo bastante negativo. Sí, es bastante negativo, muy complicado, muy complejo. Esto se hace evidente para cualquiera que lea los evangelios apócrifos. Estas obras no solo fueron escritas mucho más tarde, sino que casi siempre dan el testimonio de ideas y situaciones muy alejadas del Israel del primer siglo en que vivió Jesús de Nazaret. Solo en el Evangelio de Tomás encontramos posiblemente algo de ayuda para entender al Jesús histórico. Sin embargo, esta obra está impregnada de ideas y enseñanzas gnósticas, llenas de gnosticismo del segundo siglo, lo que la hace complicada para ser una fuente fiable. A pesar de ello, algunos textos de esta obra pueden dar testimonio de tradiciones del primer siglo respecto a las enseñanzas de Jesús. Hasta aquí con las fuentes canónicas. Y finalmente pasamos a las fuentes bíblicas, a las fuentes canónicas. Tenemos el libro, primero desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis. Estoy dejando de lado los evangelios. Desde el libro de los Hechos hasta el Apocalipsis, todas son fuentes canónicas. Si excluimos los evangelios, en el Nuevo Testamento encontramos menos información de lo que suponemos acerca de Jesús de Nazaret. Sin duda, la mayor información está en los 4 evangelios, pero lo que aprendemos son principalmente algunas cosas relativas a su nacimiento. A ver, vuelvo a repetir, estoy dejando de lado los evangelios. Simplemente me estoy basando en Hechos hasta el Apocalipsis. Y en estos libros lo que encontramos y aprendemos son muy pocas cosas relativas a su nacimiento, a su carácter, a los sucesos de su vida, a su crucifixión y a sus enseñanzas. Respecto a su nacimiento,
hay algo que dice que era descendiente de David en Romanos 1:3. Como cualquier judío, creció bajo la ley. Gálatas 4:4. Era un verdadero hombre, es decir, su encarnación era verdadera. Primera carta de Juan 1:1:3, 4:1:3. Era pobre. Segunda carta de Corintios 8:9. Aunque este último versículo no está claro si se refiere a que era pobre económicamente o a la kenosis o vaciamiento que Jesús hizo o se sometió al hacerse hombre. Yo personalmente creo que se refieren a las dos. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué más podemos tener acerca de Jesucristo? Respecto a su carácter, era manso y tierno, segunda de Corintios 10:1, primera carta de Pedro 3:18. Era justo, comparar esto con Hechos 7:52. Era sin pecado, segunda de Corintios 5:21, Hebreos 4:15, primera carta de Pedro 2:22. Era humilde, Filipenses 2:6-8. Fue tentado en todo, Hebreos 2:18, Hebreos 4:15. Respecto a ciertos sucesos de su vida, podemos encontrar, por ejemplo, temas como la Cena del Señor, primera carta de Corintios 11, del 23 al 26, la Transfiguración, segunda de Pedro 1, del 16 al 18, y una posible referencia a Getsemaní que está descrita en Hebreos 5:7. Respecto a su crucifixión, experimentó hostilidad, está registrado en Hebreos 12:3 y en Romanos 15:3. Fue traicionado, está en primera carta de Corintios 11:23, en Hechos 1 del 15 al 20, Hechos 1, versículos 15 al 20. Y los judíos presentes durante su juicio escogieron a Barrabás en lugar de él, está registrado en Hechos 3:14. Y que los líderes judíos fueron responsables de su crucifixión, está registrada en Primera de Tesalonicenses 2:14 al 15, Hechos 2:23, 36, Hechos 7:52. Sufrió sin ofrecer resistencia, está registrado en Primera Carta de Pedro 2 del 21 al 23, que fue crucificado, está registrado en Primera de Corintios 1:23, y que resucitó de los muertos, está registrado en Primera de Corintios 15, que ascendió a los cielos, está registrado en Hechos 1, 8 al 11 y Efesios 4 del 8 al 10. Hermanos, los estoy llenando de versículos, de fuentes bíblicas que no son los evangelios, que están hablando cosas históricas acerca de Jesús. Pero sin lugar a dudas, si no fuera por los evangelios, estaríamos en una total ignorancia respecto a muchas cosas respecto de Jesús. El nacimiento de Jesús, el bautismo, su ministerio, su vida con los pobres, con los marginados, los sucesos de Cesarea de Filipos, todo lo que rodeó a su juicio, a su crucifixión, sus milagros, las enseñanzas de las parábolas, las bienaventuranzas, cómo orar, la oración del Señor, etcétera, etcétera, no tendríamos nada si no fueran los evangelios, ¿no? Está claro que los autores de los libros, desde Hechos hasta Apocalipsis, no tenían la intención de aportar información histórica acerca de Jesús de Nazaret, sino otros propósitos. Probablemente daban por sentado, como lo hacía Lucas, por ejemplo, con respecto a los lectores de su evangelio y del libro de los Hechos, que ellos ya poseían esa información, ¿no? Por eso es que no hay más que esta referencia que les he nombrado acerca de Jesús en las fuentes bíblicas, desde Hechos hasta Apocalipsis. Y por supuesto, tenemos los evangelios canónicos, que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y siempre ha sido evidente que tres de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, se parecen entre sí y que hay uno, que es el de Juan, que es muy distinto, ¿no? El gran parecido que guardan los tres primeros evangelios del Nuevo Testamento es lo que les ha hecho acreedores a la expresión
evangelios sinópticos, es decir, evangelios que han de considerarse conjuntamente, y es la razón por la que estos se parecen entre sí y tienen gran coordinación y relación de hechos entre ellos, entre estos tres que acabo de decir, ¿no? Hay uno que es un poco diferente, no es que diga otra cosa, pero tiene otro enfoque, ¿no? Que es el Evangelio de Juan. Antes de que las tradiciones de Jesús fueran escritas para formar los evangelios, este material sin duda circulaba entre los cristianos de tradiciones orales o de fuentes orales. De este modo, digamos, durante las primeras décadas de la iglesia primitiva, el conocimiento de Jesús se iba impartiendo mediante la predicación, mediante la enseñanza, y el modo preciso en que se iba transmitiendo todo esto es un asunto muy discutido, ¿no es cierto? Es muy complejo porque son tradiciones orales, ¿no? Probablemente el patrón más semejante que conocemos para explicar el modo en que se desarrollaba todo este proceso es la tradición oral y la memorización que utilizaban los rabinos y estudiantes de esa época, ¿no? Pero sí es complejo, ¿no? Afortunadamente, tenemos estos registros canónicos, estos 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que nos dan precisión histórica acerca de lo que Jesús hizo, de su nacimiento, de su ministerio, de su pasión y de su crucifixión y posterior resurrección, ¿no? Lucas podría ser tomado como un evangelio mucho más histórico, con más datos, con más tradiciones que habían sido contadas o instruidas a Teófilo, digamos, que era el receptor inmediato de su evangelio, ¿no? Esto indica que debe haber habido una estrecha continuidad entre las tradiciones orales con las que estaban familiarizados los lectores de Lucas y los relatos de su evangelio y los otros dos, Mateo y Marcos. Entonces, esto es el resumen, digamos. Es muy complicado, hay muchísima información. Es muy complicado de hacer este resumen en una hora. Vamos a continuar sin duda, si el Señor quiere, la siguiente semana para incorporar, digamos, más material, más prueba histórica, nuevas obras que podamos encontrar para probar la historicidad de Jesús, ¿no? La tradición afirma que estos evangelios fueron redactados después, por supuesto, de que Jesús murió, por Juan, Marcos, Mateo, Lucas, etcétera, entre los años 65, 70 después de Cristo, y al escribir sus evangelios, Mateo y Lucas probablemente utilizaron como base el evangelio de Marcos, perdón, que fue escrito primero, ¿no? Entonces, nos quedamos hasta acá por hoy. Vamos a continuar con las fuentes históricas y lo que dicen de Jesús las fuentes históricas y preguntas fundamentales, y les dejo con esta pregunta, como por ejemplo, si es histórico o no que Jesús resucitó y cómo podríamos probar históricamente que Jesús resucitó con un grupo de historiadores. Gracias, hermanos.